Señor mío, ¿en dónde se están gastando el dinero? En los hoteles, debe ser. Y por supuesto en los yates del Cangrejo, en los vuelos a Dominicana llenos de maletines de Machi y en los hostales de Mariela Castro. Pero hay algo muy importante que yo quería hablar con ustedes hoy y es esta medida que ha tomado Canelo con Machi, con su ministro de Economía, el señor Amado Gil, que están vendiendo Cuba y yo quería explicarles qué significa eso exactamente porque yo me quedé botada. Yo no sabía qué cosa eran los bonos del Estado, yo no sabía qué cosa era nada de eso, a qué se estaba refiriendo y pues de lo que han hecho estas personas. Esto es algo que me hizo mi querido novio Alejandro, papá de Bichichi. Papi, te mando muchos besitos, muchas gracias por esto. Quiero para que entendamos qué es lo que ha pasado en Cuba, porque todo este humo también viene para que no nos fijemos qué significa esto, qué significa esa movida que han hecho ellos y la vamos a entender aquí ahora. Porque les voy a explicar algo que el Partido Comunista no quiere que usted sepa, ni que yo sepa. Yo, de hecho, no entendía nada. Hemos tenido que estudiar profundamente para poder entender qué significa esa venta de Cuba, porque ellos lo que están haciendo es vender Cuba en nuestra cara. Y además significa que la situación financiera de Cuba es límite. No tienen un dólar, no tienen un peso. Ya no es que nos los imaginemos, es que es real. La venta de bonos públicos en Cuba, ¿qué significa eso? Cronología de interés. Para nosotros ubicarnos en por qué ellos están haciendo esto. En 1986, bajo el régimen del dictador Fidel Castro, Cuba entra en default. ¿Qué cosa es default? Default es cuando un país decide que no va a pagar a su deuda. O sea, es como si usted decidiera que no va a pagar más el alquiler. Usted no puede pagar el alquiler, ni sus tarjetas de crédito, ni puede pagar la luz, ni el agua, ni nada. Usted deja de pagar todo porque usted no puede. Es demasiado, tiene demasiadas deudas y usted no puede pagar. Usted se quedó sin empleo, usted se enfermó, usted está en una situación difícil y no puede pagar la deuda. Y usted se declara en default. En 1986, Fidel Castro hace eso y por eso es que empieza la economía en picada, a caer en picada. Hasta ese momento en Cuba había más o menos una economía florecente porque se nutría del dinero que le chupaba a la Unión Soviética y a los países socialistas. Al caer el campo socialista, y él lo vio en el 86, porque empiezan a caer las ayudas de dinero, las ayudas de productos y las ayudas de todo tipo, él ve eso y él se declara en default. Un gran error, ¿tú sabes por qué? Porque entonces cuando tú dejas de pagar, más nadie te da crédito, más nadie te presta dinero, más nadie quiere hacer negocios contigo porque tú eres mala paga. En 1986, el señor Fidel Castro dejó de pagarle a sus acreedores, a la gente a la que debía por petróleo o por arroz o por materias primas, por cualquier cosa. En diciembre del 2014, Barack Obama anuncia el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En diciembre de 2015, el Club de París reconoce las negociaciones sostenidas en Cuba fuera del Club de París con Rusia, Japón, China, Alemania, Francia, España y México y decide renegociar la deuda cubana que desde 1986 había dejado de pagar Cuba y que había hecho una serie de renegociaciones con estos países porque estos países habían decidido condonarle la deuda a Cuba o parte de la deuda, o sea, le habían perdonado parte de la deuda a Cuba, ¿ok? Entonces, en el 2017, y estamos en 2020, hace 3 años, fueron aprobados los nuevos lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista y la revolución para el periodo 2016-2021, algo que se hace bajo el mandato de Raúl Castro todavía. En 2018, la revista cubana de Finanzas y Precios publica un artículo que se llama Diseño para la emisión de bonos públicos en Cuba, porque en el 2017 el lineamiento 45 decía que había que se podía usar la venta de bonos públicos del Estado, o sea, la venta de deuda, que ahora les voy a explicar cómo funciona eso, para financiar el Estado. En mayo de 2020, estamos en agosto 4 de 2020. En mayo, Cuba le pide al Club de París una moratoria de 2 años y la extensión de las sanciones por pagos atrasados, porque el Club de París hizo algo muy específico. Cuba le debía como, ahora lo vamos a ver, unos cuantos millones de dólares al Club de París. Y el Club de París le dijo, ok, te voy a renegociar la deuda, te voy a quitar una parte grande, vas a pagarme nada más que esta otra parte, pero me tienes que, y a un interés bajo, a uno punto y pico,
de interés, es decir, que por cada $100 tú me devuelves 101,50, vamos a ponerle así, lo cual quiere decir que yo te voy a dejar que cómodamente en plazos, en pagos anuales, tú me pagues los millones que me debes. Ahora, si no me pagas, ese interés de 1 punto y pico llega hasta el 10%. Y además, por cada año que no me pagues, te voy a cobrar una multa de un X interés, que ahora lo vamos a ver todo porque lo tengo desglosado por abajo. Y por eso Cuba, cuando entra en mayo del 2020, que ya en abril cerró, se acabó el turismo, cerró el mundo, llegó el corona, se acabó el mundo, y la economía mundial le pide una moratoria de 2 años, o sea, déjame dejar de pagarte 2 años y aplázame las sanciones también por impago si yo te dejo de pagar, porque ya están en default. Lo que quiere decir es que están en default, no están pagando. Y el Club de París, en junio de 2020, hace apenas 2 meses, ofrecieron a Cuba una prórroga, pero de solo 1 año en el pago de la deuda. Y entonces, un mes más tarde, Cuba decide comenzar a emitir bonos de deuda pública. ¿Qué significa eso? Los bonos de deuda pública, les voy a explicar qué cosas son. Los bonos de deuda pública no son más que si usted le debe 300 pesos a un zapatero porque le hizo 20 pares de zapatos y usted no le ha pagado. Vamos a poner así. O un carro que compró. Debe 300 pesos. Pues yo le voy a vender esa deuda, se la voy a vender a mi vecino, se la voy a vender a 300 pesos y le digo, compadre, págame esta deuda que yo te voy a pagar el mes que viene o dentro de 6 meses, en vez de 300, te voy a pagar 400 pesos. O sea, te voy a dar un interés de 100 pesos. Entonces, eso es lo que es vender la deuda pública. Tú tienes 20 millones de deuda y como nadie se puede comprar, nadie te va a comprar eso porque China y Rusia son países a los que tú les debes dinero y una pila de países tú le debes dinero, ellos no te van a comprar las deudas. Algún inversor se puede arriesgar, pero en la vida real no se van a arriesgar. ¿Quién se va a arriesgar a vender eso, señor mío? A comprar esa deuda. Si tú no pagas, tú llevas desde el año 86 sin pagar, te han tenido que perdonar las deudas, pero eso es para coger $1,000 aunque sea, porque los bonos del Estado se venden a esos precios. Y habrá, China a lo mejor compra bonos del Estado, que es lo que ha hecho aquí en Estados Unidos, comprar deuda americana para apropiarse del país, porque al final eso es un derecho. El bono cuando tú compras es un derecho a recoger ese dinero para atrás con un interés. Y por eso los chinos compran deuda americana, pero es que el chino sabe que el americano paga. Y además que si no paga, se queda con medio país. Le encanta esa idea a China. Pero Cuba nada más que son dolores de cabeza, aunque en este momento es un peligro tremendo que nos hagan eso. ¿Tú sabes por qué este es un peligro tremendo? Porque China no le va a comprar a lo mejor, o sí, no sabemos. Y entonces ellos se van, la gente se tira para la calle, llega ese momento lindo que hemos hablado, llegamos a Cuba, todo está feliz, queremos reconstruir y nos damos cuenta que si no le pagamos a China, China se queda con media Cuba, porque China tiene en sus manos unos bonos que nos obligan a nosotros como Estado, como país, a pagarle un interés que sabe Dios. Bueno, ellos han dicho que es del 5%, ¿ok? Entonces, pues China a lo mejor compra media Cuba. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Quiero explicarles un poquitico más. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso es muy importante que no vale con decir no vamos a pagar, porque no podemos decir que no vamos a pagar. El bono es un derecho. Cuba y el Club de París. Quiero explicarles brevemente qué significa el Club de París. El Club de París es una institución que está integrada por 19 países desarrollados, constituidos como acreedores en el sentido de que te venden servicios, te prestan dinero y entre ellos se encuentran España y Estados Unidos. Pero Estados Unidos no está entre los acreedores a Cuba porque Estados Unidos no le presta dinero a Cuba debido al embargo. Y fíjate si es importante y por eso es que ellos quieren el levantamiento del embargo y siempre están llorando por eso, porque lo que quieren es que Estados Unidos les preste dinerito para entonces dejarle de pagar, porque no le pagan a nadie. Esa es la realidad. En 1956 se creó el Club de París, que tiene un papel preponderante en la resolución de los problemas de deudas de los países emergentes y en vías de desarrollo, porque ellos suelen prestarles dinero. El grupo de Cuba, a los que Cuba le debe dinero, a los que todos nosotros le debemos dinero, porque al final se vayan los Castro, se vaya Machi, se vaya todo el mundo, el Estado cubano, sea quien esté al frente del Estado, tiene unos compromisos por haber pedido esos dineros, que nosotros nos tocará renegociar esa deuda, pero lo más importante que nos toca es plantear unas medidas y hacer una revitalización de la economía para poder asumir el desarrollo del país y el pago de la deuda, porque esa deuda hay que pagarla. Lo más importante es que los acreedores de Cuba
son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, los Países Bajos, España, Suecia y Suiza. Todos esos países le han prestado dinero a Cuba durante años. Durante años. Los intereses estaban perdonados hasta 2020. Y ellos no han aprovechado eso. A partir de 2020, a partir de este año, se paga interés del total de la deuda de 1.5%, lo cual no es mucho. Como dije, 1.50 dólares por cada 100, es decir, que tú pagas 150 cada 100 dólares que ellos te prestan, ¿ok? El repago de esa deuda estaba estructurado a lo largo de 18 años y los pagos anuales se incrementan gradualmente desde el 1.6% de los 2.600 millones debidos. O sea, aquí tenemos un dato importante. Son 2.600 millones de deuda que tenemos con el Club de París. Con estos países, Cuba tiene 2.600 millones de dólares de deuda. Al final del primer año, o sea, al final de 2021, hay que pagarle 40 millones más, porque tienes que pagar 1.6%. Pero en el 2033 terminas pagando tu cuota más un 8.9% de ese total. En fin, que se va aumentando el pago. Si tú pagas 20 millones este año, el año que viene son 23, el año que viene son 32, así. No te voy a decir específicamente porque no vamos a hacer los cálculos, pero el caso es que tienes que pagar millones de dólares cada año. Y ellos se dan el lujo de restringir la economía y de no permitir y bloquear todo el esfuerzo de cualquier cubano. No permiten que los cubanos podamos ir a invertir a Cuba, que es lo que vamos a hacer inmediatamente cuando eso se abra. Me faltó eso en la visualización. Podemos visualizarlo mañana, ¿ok? Entonces, no obstante, si Cuba no cumple el pago pactado, el 31 de octubre de cada año será gravada con un interés del 9% hasta el pago, hasta el siguiente pago, además de los intereses por la demora de esa porción. Es decir, que ya estamos en default y ahora nos dieron un año. Pero si te atrasas en los pagos, te cobran un 9% de interés. Eso es un garrote. Eso es un garrote, pero que aún así ellos han dejado de pagar. Y entonces nos están metiendo en la mierda. ¿Ok? Bueno, vamos a... Ahora yo les voy a ir explicando esos conceptos porque yo lo sé. El default financiero ya... Vimos qué cosa es que tú te declaras en impago de deuda o suspensión de pago porque no tienes dinero. Deuda pública también es conocida como deuda soberana. Y cuando tú la vendes, lo que estás haciendo es vender soberanía. Vender soberanía. La deuda soberana es la deuda total que mantiene un Estado con inversores particulares o con otros países, con bancos de otros países. Es préstamos que tú pides a bancos o inversores privados. Cuando un Estado incurre en un déficit público, es decir, que ha gastado más de lo que ha ingresado, eso es lo que se llama un déficit fiscal. Sencillo, usted ganó 500 pesos y se gastó 2.000 o planificaste gastarte 2.000, pues tienes que coger una tarjeta de crédito porque tú tienes que pedir un crédito, un préstamo, porque no ganaste los 2.000, ganaste 500 y te estás gastando 2.000. Entonces, cuando a un Estado le pasa eso, que planifica en sus gastos más dinero del que recoge en impuestos, en este caso en Cuba es muy particular porque Cuba pretende producir todo, es decir, el ciudadano común no produce, les recoge un poco de impuestos, bastantes, en las tiendas recaudadoras de divisas, que le estaba poniendo un 250% por encima del costo, ahí le metía ganancia, vamos a ponerle 30, 100%, y el 150% de IVA, de impuestos al valor agregado, que lo cobra el Estado, o sea, una barbaridad de dinero, pero en realidad ha gastado toda la vida más del dinero que recauda, más del dinero que produce con las empresas estatales, que lo que producen es pérdida. Entonces, cuando eso pasa, que tú en tu presupuesto del Estado te estás gastando más dinero del que tú ingresas como país, pues tú necesitas encontrar una fuente de financiación ajena y para ello realizas emisiones de activos financieros que no son más de bonos. Pueden ser bonos, letras del tesoro o obligaciones. Vamos a quedarnos en los bonos de la deuda pública. Entonces, la deuda pública no es más que la cantidad de dinero total que el
Estado ha pedido prestado a otras entidades para cubrir el presupuesto porque se ha pasado de gastar lo que nos recauda. El Estado suele emitir deuda cuando no puede afrontar todos sus gastos. No es tan así. El Estado emite deuda cuando planifica gastar más de lo que tiene y suele representarse como 1% del Producto Interno Bruto, o sea, de lo que produce la gente. Aumenta si hay un déficit público y se reduce si hay un superávit público. El déficit público no es más que esa diferencia, o sea, si tú recibes 500, ganas 500 y te gastas 2.000, ahí hay un déficit. Y si tú ganaste 2.000 y te gastas 500, ahí hay un superávit. Eso es tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que en Cuba jamás se ha hecho eso. En Cuba siempre se gasta más y se ha gastado más, mucho más de lo que se recauda y de lo que se produce. Y encima matan toda la posibilidad de acumulación de riqueza, por tanto, matas toda la posibilidad de recaudación de impuestos. Por eso es muy fácil decir, ay, sí, medicina gratis para todo el mundo, y por eso los hospitales están llenos de cucarachas. Porque sí, tú puedes decir medicina gratis para todo el mundo, pero eso hay que pagarlo porque eso vale dinero, aunque para ti digan gratis. No es verdad. Entonces, si tú no produces dinero y si tú no recaudas impuestos para pagar esa medicina, no la puedes gastar porque al final terminas pidiendo préstamos. Entonces, ¿qué cosa es un bono de deuda? ¿Qué cosa es un bono del Estado, que es lo que está vendiendo Canelo? Bueno, eso es un instrumento de deuda que emite una empresa o administración pública para financiarse. Hay una manera, cuando tú eres una empresa millonaria o una empresa muy grande, vas y emites estos bonos para recoger liquidez. Pero tú eres una empresa que produce, ¿entiendes? Y tú puedes decirle a cualquier persona que compra tu bono, mira, yo el año que viene te lo devuelvo con un 5% de interés por encima. Pero cuando tú eres un país como Cuba, que no produces nada y que además persigues a todo el que produce y nada más que produce el Estado, que produce pérdida y robo y corrupción, porque lo que es de todo el mundo no es de nadie y el ojo del amo engorda al caballo, ¿verdad? Pues sencillamente es un bono a pérdida. Estás vendiendo el país. Estás vendiendo la soberanía, porque cuando tú vendes deuda soberana, sabiendo que no la vas a poder pagar, estás vendiendo soberanía, ¿ok? Entonces, el emisor del bono promete devolver el dinero prestado al comprador de ese bono, normalmente con unos intereses fijados previamente. O sea, el bono tú me lo compras por 100 pesos, yo te pago 150, y son una de las principales fuentes de financiación de gobiernos malos que gastan más de lo que ingresan. En Estados Unidos hay un déficit grande en ese sentido, hay una deuda muy grande. Trump ha reducido eso porque China no para de comprar deuda norteamericana. Y eso es al final que la soberanía de los Estados Unidos está en manos, la deuda soberana, en manos de los chinos. Mira qué clase de problema. Y por eso la guerra de Trump con China. Por eso a veces uno tiene que estudiar y leer un poquito y aprender. Yo sé que es complicado. Esto Ale me lo hizo todo, la verdad. Él me lo buscó toda esa información. Le mando besitos desde aquí. Es lo máximo. ¿Verdad que sí? Y porque de otra manera yo no tengo tiempo para buscar todo esto y para estudiarme todo esto, y yo económica no soy. Bueno, el activo financiero sí nos interesa. Espera un segundito. Es un instrumento que otorga a su comprador, esto es lo que es el bono, un activo financiero. El activo financiero otorga al comprador el derecho a recibir ingresos. Es un derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Eso quiere decir que nosotros no podemos negarnos a pagar eso. Por eso es tan importante que hagamos campaña para que no se compre eso, para que no se venda eso, porque estos cabrones, antes de irse en el avión, se van a llevar todo ese dinero. Ni siquiera lo van a poner de vuelta en la economía. Y encima andan persiguiendo a todo el que comercia con arroz, con frijoles, con esto, que podría pagar impuestos para poder pagar esos bonos después. Entonces, es decir, es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que generan. Quiere decir que si tú no puedes pagar, ellos tienen un derecho sobre tus activos, sobre tus propiedades, sobre el país, sobre tus empresas, sobre lo que sea, ¿entiendes? Que tú tengas para garantizar esos bonos. Es un peligro horrible. Entonces, gracias a estos instrumentos de activos financieros, las entidades que poseen deuda se pueden financiar, y a su vez las personas que quieren invertir sus ahorros y ganar un interés, aumentar sus ahorros, consiguen una rentabilidad invirtiendo en esa deuda. Pero en cualquier parte del mundo los bonos del Estado suelen ser
inversión segura. Ganas poquito, pero es una inversión, un ahorro seguro porque el Estado siempre recauda impuestos. Es un Estado democrático, en una economía de mercado. Pero en Cuba no es así. La monetización de la deuda. La monetización de la deuda es el proceso mediante el cual un banco central presta dinero al gobierno. Esto es otra cosa que yo no creo que ellos estén haciendo porque en Cuba hay demasiado circulante, lo mismo de pesos cubanos que de CUC. O sea, ellos no pueden imprimir más CUC y imprimir más pesos cubanos porque si no, sencillamente, ¿a dónde vamos a llegar? La inflación está a 1.000.000%. La inflación está, la real, es decir, el valor del peso cubano contra el dólar, no está a 25, no está a 26, no está a 50 pesos cubanos contra un dólar, porque la realidad real es que tú no puedes comprar dólares cuando tú sales de Cuba con tu peso cubano. Tú dirías que eso es un valor real si cuando tú sales de Cuba en cualquier aeropuerto, tú compras con $1.000.000 $1, que es lo que en la vida real pasaría si se pone el peso cubano como única moneda, ¿no? Es decir, la inflación que hay ahora, hoy por hoy, es brutal porque en Cuba no se produce nada y ese peso que un día, otrora, llegó a valer más que el dólar, un poquitico más, unos centavos más, pero valía más que el dólar en 1958, hoy por hoy esté tristemente brutalmente devaluado contra el dólar. Pero bueno, no obstante, miremos qué es esto porque es un proceso que es interesante y que además no podemos permitir que nunca suceda porque aunque tiene sus ventajas a nivel de Estado, plantea un problema serio que aumenta siempre la inflación, baja el valor del dinero. El proceso de monetización de la deuda es cuando el Estado necesita dinero y acude al Banco Central del propio país. Esto es lo que se hace. El Banco Central lo que hace es imprimir más billetes y se lo presta al Estado contra la recaudación. Generalmente es un mecanismo que genera, por supuesto, siempre genera hiperinflación del dinero, o sea, cae el valor de la propia moneda porque aumentas el circulante basado en nada, ¿me entiendes? No está respaldado con producción, no está respaldado en oro, no está respaldado en ninguna clase, es una impresión de papel. Y entonces eso le quita valor a tu moneda. Eso es algo que no se debe hacer. Y es algo que los estados, malos administradores, hacen contra el valor de los impuestos. Por ejemplo, tú tienes que vas a recaudar en impuestos, tienes un cálculo. Tengo 20 empresas, bueno, tú sabes, vamos a hablar de números pequeños. Tengo 20 empresas y voy a recaudar, no sé, $20.000 en impuestos el año que viene. Oye, mira, me faltan 3 meses para recaudar los impuestos, o me faltan 6 meses, o me falta un año. El año que viene voy a recaudar $20.000. Préstame los $20.000, le dice el Banco Central, porque yo te los devuelvo. Es un adelanto de los impuestos que va a cobrar, pero el Banco Central lo que hace es imprimir para darte ese adelanto. Entonces ese adelanto te va arrastrando y te va metiendo en la mierda. ¿Entiendes? O sea, no es algo que se deba hacer, a mi juicio, que no soy economista ni soy nada, o sea, simple ama de casa que administro el dinero en casa, o sea, me parece una barbaridad que se haga eso. El deseo financiero, bueno, el deseo financiero era que luego de que anunciara Obama el restablecimiento de las relaciones con Cuba y el Club de París renegociara la deuda cubana, varios inversores se interesaron por los activos cubanos. Varios inversores, por ejemplo, el presidente del banco Stancroft Trust, Nicholas Berry, afirmó que lo llamaba gente de todo tipo interesados en comprar la deuda cubana. El propio Berry tiene bonos de deuda cubana comprados por un valor nominal cerca de 190 millones. Entonces, no sé si es que los tiene para venderlos, porque eso es una cosa que el país le puede dar a ciertos bancos para que lo incluya en sus productos de ahorro, por ejemplo, pero yo no sé Berry del Banco Trust, que es una porquería de banco, se los digo ya de antemano, que tuve una tarjeta de ellos y tuve que botarla, pues te cobran muchísimos intereses, son nada transparentes, en fin, esta es mi experiencia personal como cliente con una de las tarjetas que me mandaron de ellos, carísima y malísima. Pues Berry, no sé qué le va a decir a sus clientes. Ay, sí, invierte aquí mi vida, que no tus ahorros nunca van a crecer, pero tú vas a ser dueño de un metro cuadrado de Cuba, cuando obviamente no puedan pagar. Entonces,
Cuba necesita inversiones extranjeras y está sedienta de créditos frescos, pero es costumbre que los países en default primero lleguen a un acuerdo sobre sus principales deudas antes de volver a los mercados. ¿Qué significa esto? Significa que nadie te va a dar dinero, ni préstamos, ni va a hacer inversiones en tu país cuando tú estás en default. Eso nomás que lo hacen los españoles, locos de Meliá, corruptos que son. Eso nada más que lo hacen ese tipo de empresas esclavistas que hay en Cuba. Solamente es negociar con un país que está en default. Porque Meliá está en Cuba hace 40 años. O sea, Meliá no está en Cuba ahora, o hace 30. Meliá no llegó con Obama, ¿ok? Meliá está ahí hace rato, viviendo rico, comiendo rico y recaudando los dólares de los turistas mientras le paga al cubano 10 pesos. Entonces, bueno, hubo un señor que se llama Rolando Hernández Martínez, que fue el que hizo el diseño para la emisión de los bonos públicos. Y aquí hay un detalle que es importante porque él habla ahí de lo que ya hemos hablado nosotros y habla aquí de varias etapas. Dice que en la primera etapa sería la colocación y el otorgamiento de los bonos por parte de la banca de inversión, pudiendo significar la formación de un fondo de operación o mecanismos ágiles de préstamo. Caballero, esto se diseñó hace 3 años y ellos no habían implementado nada de esto. ¿Por qué lo implementan ahora? En la segunda etapa supuestamente dice acceso a la emisión, la que se podría extender el resto de las personas jurídicas, tanto estatales como no estatales. Vas a venderle bonos del Estado a las empresas estatales y a las personas y a las empresas no estatales, personas jurídicas no estatales, no son ni siquiera cuentapropistas, porque cuentapropista no tiene personalidad jurídica en Cuba. O sea, no es empresa, actúa legalmente a nivel personal. Y eso es lo que me estaba Marmiel el otro día diciendo en la mesa redonda, que no, que eso no pasaba nada, que eso se podía saltar, porque imagínate, ahora no podemos hacer en la ley que esas personas tengan personalidad jurídica, que sean empresas, que operen legalmente como empresas en papeles, operan como personas, no importa. Pues ahora vender también bonos, me imagino, aunque tú no tengas personalidad jurídica, aunque no tengas empresa legalmente para hacerlo, no importa, se lo vendes a Chicho el Cojo, si Chicho te lo paga, tú se lo coges, caballero. Yo me imagino que Machi tiene que estar comiendo huevos para que estén en este punto. En la tercera etapa se debe crear una organización independiente vinculada con una bolsa de valores para el manejo de los valores. En esta etapa, la emisión estaría dirigida a todas aquellas personas jurídicas y naturales que quieran comprar los bonos emitidos. Ellos han saltado de la primera etapa a la tercera etapa. Y lo que han anunciado es que ya las personas naturales pueden comprar los bonos emitidos. Te estoy diciendo que Machi no tiene ni un paquete de perro en ese refrigerador. En la cuarta etapa se podría realizar colocación de los bonos nominales en otras monedas y en los mercados internacionales. Ellos han saltado directamente a la tercera y la cuarta etapa. Porque si el Banco Trust tiene 190 millones de dólares en bonos, ya ellos están en la cuarta etapa. Si eso no es desesperación, yo no sé, que venga Dios y lo vea y me lo diga qué cosa es. Bueno, esto estaba en los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución para el periodo 2016-2021. Desde el año 2016 ya lo habían puesto en el lineamiento 45 de desarrollar el mercado de la deuda pública a fin de incrementar la efectividad en el financiamiento del déficit fiscal. Para financiar el déficit fiscal, o sea que ya desde el año 2016, cuando esto se le ocurrió al señor Raúl Castro, pues eso ya estaban en déficit fiscal. Quiere decir que estaban gastando más dinero del que estaban recaudando. Pero yo quisiera saber en dónde se lo estaban gastando. Esa es la gran pregunta, porque Cuba es un desastre de la punta de Maicí al Cabo de San Antonio. Porque ahí no hay una carretera que sirva, un hospital que sirva, una escuela que sirva, se derrumban las escuelas, los hospitales se están cayendo, parece una zona de guerra. Señor mío, ¿en dónde se están gastando el dinero? En los hoteles, debe ser. Y por supuesto en los yates del Cangrejo, en los vuelos a Dominicana llenos de maletines de Machi y en los hostales de Mariela Castro, debe ser. Ok, luego de que Obama anunciara el restablecimiento de las relaciones con Cuba y el Club de París renegociara la deuda, el régimen castrista pensó que era su oportunidad dorada para entrar al mercado financiero internacional. No contaba, por supuesto, con las sanciones de nuestro querido Mr. Pelusa, el presidente Donald Trump, tampoco con los parones de nuestro querido Alexander Otaola, en el exilio, mucho menos con la pandemia del corona. Razones todas por las que se vieron obligados a incumplir el pago, y también hay que incluir en esas razones por las que incumplen con los pagos es que persiguen a todo el que hace negocio en Cuba. Si usted vende arroz, eso es ilegal, todo el comercio es ilícito. Yo jamás he visto, y he vivido en 4 países, nunca he visto en un noticiero persecución al comercio ilícito.
El comercio ilícito es de productos ilícitos. Tú no puedes comerciar con drogas o con explosivos o con armamento. Y aún así con armamento se puede negociar. En Cuba, tener un camión de ajo es malo. Producir 4 plátanos es malo. Tener 4 yucas en un saco en un autobús es malo. Todo es ilícito. Entonces, por supuesto, por eso tampoco pueden pagar deuda. Porque no pueden, no hay una producción, no estimulan la producción. Lo que hacen es acorralarla todo el tiempo y la gente, lo poco que produce, se lo tiene que comer o se lo roba el policía. Entonces, por estas razones, se vieron obligados a solicitar una prórroga en sus pagos al Club de París y valorar la venta de sus deudas en bonos. Pero no creo que ellos crean que la deuda los va a sacar y la venta de esos bonos lo va a sacar porque me parece que ellos se van a ir, se van a largar antes de que nada de eso se vaya a pagar. Y por eso es que, bueno, pidieron 2 años al Club de París, a lo mejor pensaban que podían aguantar 2 años, piensan que Trump no vaya a salir en las elecciones. Y que ahora lo vamos a dejar de apoyar por lo que diga de Semer y Sarita. Esos son los mediocres planes de Machi, el señor Díaz-Canel y Alejandro Castro Espín. Qué mediocres son, por favor. Esta medida de vender los bonos, al parecer la estuvieron estudiando para que fuera su salvavidas para no declararse en default y, por tanto, si tú te declaras que no vas a pagar la deuda de París, pues ahí mismo se te fastidian todas las inversiones posibles que tú puedas atraer y todos los préstamos, porque al final ellos lo que quieren es que Estados Unidos levante el embargo y le dé dinerito, los miles de millones que no le van a pagar jamás, ¿ok? Y empiezan otra vez a jugar el mismísimo juego. En fin, mi querido Ale dice que la venta de deuda cubana solo son patadas de ahogado y yo concuerdo. Para mantener viva a esa bestia herida que agoniza, su fin está cerca, su fin está aquí, ya, right now.